saludamos al sociólogo Mario Hunda, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador. Sociólogo Hunda, quisiéramos conocer su visión, su percepción sobre la situación que está viviendo el país, con una serie de temas importantes en carpeta. El paro nacional de la CONAIE, esa intención del gobierno de ir a una Asamblea Nacional Constituyente que de alguna manera y bajo presión va dando paso la Corte Constitucional, que aún analiza, pero todo apunta a que posiblemente será ese el camino que facilite la Corte Constitucional, más allá de los enormes problemas cotidianos con los que viene lidiando el país, la gigantesca violencia, matizada nuevamente por otra masacre carcelaria, y los problemas sin solucionar de la población, evidentes en materia de educación y de salud. Le escuchamos su percepción sobre el momento que vive Ecuador. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un saludo a usted y a su audiencia. Y en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a conversar en estos momentos, como siempre, complicados que vive el país. Efectivamente, como usted dice, el Ecuador está viviendo un momento político conflictivo, digámoslo así. Y conflictivo porque se suman varios aspectos, y usted los ha reseñado perfectamente. En primer lugar, una violencia proveniente del narcotráfico que no mengua, no merma para nada. A cada rato hay nuevas masacres, nuevos asesinatos, continúan las vacunas y las extorsiones, y a pesar de que se declaró una guerra interna contra el narcotráfico, a pesar de que se subió el IVA 3 puntos para financiar la guerra interna, esto no parece tener salida. En segundo lugar, porque el gobierno, siguiendo su programa económico, que es la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional, ha venido acumulando medidas que afectan las condiciones de vida de la población. El aumento del diésel fue simplemente la última, el paso más reciente de esto. Es interesante notar que también, de acuerdo a la carta de intención, se trata de combinar estas políticas neoliberales tradicionales con una serie de compensaciones puntuales que vienen a reemplazar la existencia de una política social. Pero esto tampoco es nuevo, porque Noboa lo ha hecho prácticamente desde enero del año pasado, y sobre todo en el periodo preelectoral. Es interesante notar cómo las compensaciones que plantea para transportistas, sobre todo, y un poco también para agricultores, tienen este carácter. Durarán entre 3 y 6 meses, que es el periodo electoral que va con la consulta popular de por medio y con, espera el presidente, y yo también creo que la Corte al final se va a someter a la voluntad presidencial, con el llamado a Asamblea Constituyente, ¿no? Es decir, políticas clientelares de interés básicamente electoral. Y adicionalmente a esto se suma una pugna política que ha desatado el gobierno con mayor fuerza, pero que en realidad lo viene haciendo desde antes, para someter a su voluntad a las demás funciones del Estado, ¿no? Aquello que tanto se criticaba al correísmo, de que quería controlar a todo el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, Noboa lo está haciendo, y con mejores resultados que Correa, pudiéramos decir. La pugna con la Corte Constitucional
y el modo como chantajea abiertamente a esa institución estatal lo demuestra con claridad. Y por último, como tenía que suceder algún rato, las protestas sociales frente a las medidas de carácter neoliberales que empobrecen a la población, que precarizan el trabajo y las condiciones de vida, y que restringen, por decirlo suavemente, la democracia. El inicio de las movilizaciones de estos días es eso, ¿no? Y yo creo que hay que decirlo, es un inicio de movilizaciones. Si nosotros miramos la historia reciente de las movilizaciones sociales en el Ecuador, incluso si nos vamos más atrás, ¿no? Por lo general, las movilizaciones sociales importantes nunca han aparecido como una explosión de la noche a la mañana. O sea, siempre ha habido un proceso de movilización que en algunos casos se va incrementando y en otros no. Esa es la dinámica de la movilización social en el país. Incluso las dos últimas más fuertes, la del 19 y la del 22, tuvieron esta dinámica. La de ahora comienza también con esta dinámica y habrá que ver si el empuje de la movilización hace crecer la lucha social en este momento o se trata, como ha ocurrido en otros momentos de la historia del país, de un proceso lento de movilización y de aproximación de diversas protestas sociales, Ahora, la ¿no? lucha social tiene como contrapeso las acciones que pueda realizar el gobierno, y el gobierno aparentemente en su diseño de comunicación en esta nueva crisis que se presenta por la amenaza de paro nacional, sigue sosteniendo una narrativa de acción. Ayer se dio el tiempo el presidente de la República, en la situación en la que se encuentra el país, de ir a una quinta en Latacunga y entregar créditos para el fortalecimiento del sector turístico. Esta narrativa no siempre está respaldada por resultados concretos, pero se ha comentado también que en ausencia de una oposición sólida en Ecuador que proponga alternativas claras, el gobierno tiene éxito en imponer su relato sin mayores contrapesos. ¿Cómo ve usted la situación, este balance entre acciones del gobierno y balance de las fuerzas de oposición? Bueno, la reacción del gobierno es la que se podía esperar, dada su historia reciente y la trayectoria que nos ha mostrado en todo este tiempo, ¿no? O sea, este manejo de la comunicación, este manejo de políticas puntuales en momentos específicos que no indican una política general ni de desarrollo económico, con el caso del turismo que usted acaba de mencionar, ni peor de desarrollo social, ¿no? Pero en cambio, mostrando que es mucho más eficiente para reprimir la protesta social que para detener la violencia del narcotráfico. En cuanto a la oposición política, yo creo que es evidente que no existe oposición política en el país este rato, ¿no? El correísmo, que se presenta formalmente como la oposición, se ha caracterizado por un andar errático en los últimos gobiernos y no únicamente en el gobierno de Noboa. No tiene una línea política clara, en algunos momentos está opuesto, en otros momentos ha pactado. Recordemos que incluso ha pactado con el gobierno de Noboa para volver más antidemocráticas las elecciones seccionales por el método de distribución de los escaños, y entonces es evidente que no se trata de una oposición política seria. Y yo creo que eh, pese al espejismo de la primera vuelta electoral de este año, a mí me parece que cada vez para más sectores sociales
va a ir quedando esto más claro. Pero esto lo que significa es que hay un vacío en la oposición. Y como suele ocurrir, y ocurrió también en el pasado en el Ecuador, este vacío de oposición puede tender a ser llenado por los movimientos sociales y por la protesta social. Y no digo uno u otro movimiento, ¿no? Sino una posible confluencia de varias protestas. La enorme movilización que hubo en Cuenca en días pasados es un claro indicio de esto. No quiere decir que lo de Cuenca se va a repetir en todo el país así tan fácilmente, pero nos indica que hay un proceso, ¿no?, en el cual diversas inconformidades buscan modos de encontrarse y buscan salidas diversas que todavía están ensayándose socialmente, por decirlo así, ¿no? A mí me parece que esa es la situación. El silencio casi total del correísmo en este último periodo, más conflictivo todavía, del gobierno de Noboa, yo creo que muestra sobre todo su quiebra política. Esto tampoco quiere decir que va a desaparecer de la noche a la mañana. No se esperaba que el correísmo desapareciera con Correa perseguido, enjuiciado, condenado y prófugo, y el correísmo sacó lo que sacó en la primera vuelta electoral de este año. Sería Pero yo creo que importante son también procesos políticos en que la gente va aprendiendo. sería importante contar con su visión, sociólogo Unda, sobre el tema de Cuenca, que usted lo ha mencionado. Aquí se vio con preocupación en la ciudad de Cuenca ciertas acciones que tomó el gobierno que dieron una lectura de que se intentaba desviar la atención a la importancia de esa multitudinaria marcha. Realmente no hay antecedentes de una marcha de esa magnitud en el país, y esto conllevaba una serie de mensajes para el gobierno. Pero el gobierno, en forma previa a la marcha de Cuenca, tomó ya una medida declarando en estado de excepción a 7 provincias, incluyendo la provincia de El Azuay, en forma prácticamente paralela e inmediata. Alzó el precio del diésel en forma drástica, sabiendo que esto trae consecuencias en el país, y resucitó el tema de la Asamblea Constituyente. Le preguntamos si con estas acciones ha sido efectivo el gobierno, si es que tiene también ese objetivo en poner en un segundo plano la importancia de la marcha que hizo esta ciudad. Lo que pasa es que el gobierno de Noboa se ha caracterizado por desoír todas las señales sociales que ha recibido, ¿no? Eh, que haya actuado así frente a la marcha de Cuenca, y no solo eso, porque días después el Cabildo de Cuenca denunció que las cuentas bancarias de algunas de sus personas más visibles habían sido bloqueadas, misma medida que el gobierno, eh, no sé si habrá ordenado, habrá sugerido a la banca, misma medida que ocurrió con dirigentes del movimiento indígena y en el marco de... Perdóneme la interrupción, hay 2 integrantes del Cabildo por el Agua, 2 conspicuos Exactamente. integrantes que han sido sobre todo portavoces y que fueron parte de esa exitosa marcha, además con un mensaje de unidad, de una actuación ciudadana de la mayor altura, de la no violencia, etcétera, etcétera. Eso fue lo que pregonaron 2 jóvenes profesionales a quienes en el fin de semana se les cerró sus cuentas bancarias hasta el día de ayer sin ninguna explicación. Exactamente, pero eso muestra el carácter del gobierno. Yo creo que a estas alturas nadie puede equivocarse y nadie puede o nadie debería, porque poder siempre se puede, nadie debería dejar de ver que el gobierno de Noboa se está afirmando como un régimen de carácter absolutamente autoritario, ¿no? Como una especie de bonapartismo regresivo y represivo, y ese es el carácter que va a tener en el resto de su mandato, ¿no? Pero esto nosotros ya lo veíamos venir, y yo personalmente y muchos colegas
lo habíamos señalado en algunos artículos, en algunas intervenciones, esta deriva autoritaria del gobierno que, digamos, igual que ocurrió en el período neoliberal anterior, establece regímenes que caminan en una delgada cuerda floja, ¿no? Entre fórmulas democráticas que se mantienen más o menos, cada vez menos que más, y un contenido cada vez más profundamente autoritario. A mí me parece que eso es evidente. Hay un riesgo con todo esto, sociólogo Hunda, sobre una intención, porque es lo que de alguna manera ha permeado por las acciones del gobierno, de una mayor concentración de poder en un país en el cual se ha calificado a su actual constitución como hiperpresidencialista. Si no hay definición clara en el mandato de la Asamblea Constituyente a la que se estaría llamando, existiría la posibilidad de que se utilice para expandir las facultades del Ejecutivo y para disminuir el peso, valga la redundancia, de los contrapesos institucionales como la Corte Constitucional, o rediseñar un sistema político que dé aún mayor fuerza al Ejecutivo y al gobierno de turno. Bueno, yo creo que en el plano de la ingeniería de la institucionalidad política, de lo que se va a tratar es de construir un presidencialismo extremo a la medida de Noboa, así como el correísmo lo hizo en su momento. Y en cuanto a los aspectos políticos y sociales, a disminuir y en lo posible ir anulando los derechos y libertades sociales y políticas para la ciudadanía. Porque además, y esto no estoy simplemente haciendo de adivino, si nosotros miramos las últimas leyes aprobadas por Noboa, en todas ellas hay un recorte importante de libertades y garantías democráticas ciudadanas y un recorte de los derechos de los sectores de trabajadores, de los sectores indígenas y de otros sectores subalternos de la sociedad. Quisiera también preguntarle sobre el tema de la regresión de derechos, que es uno de los temores justamente de que pueda darse con una nueva constitución. En la Constitución tenemos el artículo 11, numeral 8, que señala: el contenido de los derechos no podrá ser reducido y en ningún caso se podrá restringir su ejercicio más allá de lo que establece la Constitución y la ley. Es nula toda norma jurídica o acto del poder público que menoscabe los derechos o las garantías constitucionales. Este artículo de la Constitución, que establece que ninguna norma ni acto del Estado puede reducir el contenido de los derechos, ha sido invocado en múltiples ocasiones en Ecuador cuando se han presentado temas de carácter polémico. Pero la pregunta es, en el marco de una eventual Asamblea Nacional Constituyente, ¿regiría aún este artículo 11, numeral 8, sabiendo que es parte de una Constitución a la que se pretende reformar? Bueno, el principio ese que usted menciona me parece que es uno de los principios más importantes que trajo la Constitución de 2008. Ahora, como suele ocurrir con las constituciones, una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho. Durante toda la vigencia de la Constitución de 2008, no ha sido posible que la ciudadanía logre hacer valer ese derecho frente a los embates de los poderes públicos. Y esto ocurrió durante el gobierno de Correa, durante el de Lasso, durante el de Moreno en el intermedio y actualmente durante el de Noboa, con una Corte Constitucional que ha sido absolutamente permisiva con el recorte de derechos, desacatando lo que la propia Constitución señala. Si eso ha ido ocurriendo mientras todavía está formalmente vigente la Constitución de 2008,
es evidente que ese principio va a ser absolutamente desechado en el caso de la nueva Asamblea Constituyente, si es que se llegara a dar. Y voy a decir algo más. En el evento de que esa constituyente mantuviera ese principio o algo parecido, ¿no? Va a seguir siendo, ¿no?, una especie de fantasma que no tiene aplicación práctica en el país, porque la aplicación práctica de la Constitución y de los derechos de la Constitución, de las garantías constitucionales, no depende del texto y de la letra de la Constitución, sino que depende de la acción de los diversos sujetos políticos y sociales. Bien, para finalizar, sociólogo Unda, ¿cuál es su visión sobre lo que sucederá el día de hoy? Antes estuvimos con otro analista, pero quien también es un importante activista, Eloy Alfaro. Él estaba desde la capital de la República y señalaba que esa aparente paz o falta de efectividad, pongámoslo así, en la protesta de ayer no era la imagen correcta, que el día de hoy se verá otro accionar en la capital de la República y en otras zonas del país. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Cómo va a evolucionar este paro nacional convocado por la CONAIE? Bueno, yo repetiría lo que dije al principio. Las movilizaciones sociales, tanto las movilizaciones indígenas como las movilizaciones populares y en la década de los 80 las movilizaciones sindicales, han tenido este carácter de comienzos de distinto grado, de distinta intensidad, que pueden ir creciendo con el tiempo. Yo creo que no puede establecerse con seguridad si va a pasar lo uno o lo otro, porque eso depende de las propias dinámicas de movilización, de lo profundo de la sociedad, de la población en general, de los barrios, de las comunidades, de los centros de trabajo, de los lugares de estudio. En la sierra las universidades todavía están de vacaciones. Entonces es un escenario abierto. Lo único que se puede decir es que ya ha comenzado la oposición popular al gobierno de Noboa. Y aun cuando las cosas quedaran más o menos en el estado que vimos el día de ayer, eso no significa que se van a quedar allí. ¿No? Yo creo que se ha iniciado una nueva dinámica de movilización social que, independientemente del resultado inmediato de estas acciones, va a continuar y se va a profundizar. La movilización social en el Ecuador no es una movilización social episódica. Es una movilización social que de alguna manera se va constituyendo, ¿no?, por el encuentro de distintas fuentes de agua, de distintos arroyos y riachuelos, ¿no? Y así va generando, ¿no?, y va desarrollando el verdadero espíritu democratizador que ha tenido siempre el movimiento popular en el Ecuador. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia. No, yo estoy el agradecido con ustedes por la oportunidad de conversar. Muchísimas gracias y un abrazo a toda la audiencia. Han escuchado al sociólogo Mario Unda, catedrático investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Ecuador. Son las 8:04 PM.